Aleluya. Bueno, vamos a entrar, hermanos, en la meditación de su palabra. Gloria a Jesús. Libro de Éxodo, capítulo 32. Gloria a Dios. Y todos vamos a leer el verso 26. Amén. Capítulo 32, verso 26. Lo leemos al unísono todos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos cómo dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Tenga la bondad, hermanos. Estén cómodos. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta noche. Hoy es culto de oración y enseñanza bíblica. Y quiero compartir un tema sobre lo que es la identidad del cristiano. De eso vamos a hablar. La identidad del Hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Vamos a definir algunas cosas de lo que representa la iglesia y de lo que Dios nos ha hecho a todos nosotros. La iglesia se puede comparar, número uno, como la sal de la tierra. La sal, aquella que está unida a Cristo con el propósito de traer vida, de preservar, de dar sabor y gusto a las cosas. La iglesia se ha convertido en la luz del mundo, en el cuerpo de Cristo, la niña de sus ojos. Pedro, haciendo mención de la iglesia en su primera epístola, en el capítulo 2, declara que la iglesia es el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es los pámpanos de los cuales Cristo es la vid. Es el rebaño, Cristo es nuestro pastor. Es el edificio del cual todos nosotros nos hemos convertido en las piedras vivas. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Así que para la iglesia, Dios, hermanos, para la iglesia representa mucho. Usted tiene un gran valor para Dios. Y el lugar que ocupa el creyente dentro de el plan de Dios es bastante importante. Es muy grande. De tal manera que lo que Dios nos ha constituido es algo que hay que valorar, que hay que tenerlo en gran estima. ¿Qué cree usted con respecto a lo que somos nosotros, a lo que usted representa?
y voy a hacer unas preguntas, y si usted lo cree, usted se va a responder. Primera pregunta, escuche lo que le voy a decir. Porque de la manera o de la forma como usted crea que es la iglesia o lo que usted representa, así va a ser su identidad con Dios. Y así también va a ser la forma como usted se identifique con Dios. Escuche esto, primera pregunta, usted se responde. ¿Cree usted que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Muy poquitos, amén. Nuevamente, ¿cree usted que forma parte de la iglesia del Señor? Escuche esto. ¿Cree usted que la iglesia, escuche esto, Pentecostal Unida de Colombia es la iglesia del Señor Jesucristo y hace parte del cuerpo de Cristo? ¿Cree usted que Dios lo llamó para ser parte de la iglesia del Señor? Escuche esto. ¿Cree usted que en el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo del cual hace parte usted será arrebatado y transformado? ¿Cree usted que Jesucristo es el único Dios y la vida eterna? Para uno tener identidad con Dios, uno debe saber qué es lo que uno cree y qué es lo que uno representa. Porque hay personas que hacen parte de la iglesia, pero no creen que son la iglesia, ni viven como iglesia. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros como cuerpo de la iglesia? ¿Qué ha hecho Dios por usted y por esta iglesia? Lo primero, en la iglesia hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Sí cree usted eso? En la iglesia hemos recibido su nombre. ¿Sí ha recibido usted el nombre de Jesús? En la iglesia Dios nos ha salvado. ¿Sí hemos sido salvos aquí o no? En la iglesia Dios nos ayuda. ¿Sí lo ayuda a usted Dios dentro del cuerpo? En la iglesia hemos sido transformados y estamos siendo hechos a imagen y semejanza de Dios. En la iglesia Dios nos ha dado vida y estamos siendo vivificados. Y escuche lo que le voy a decir. ¿Qué es estar siendo vivificado? Y voy a hacer aquí una comparación para que usted comprenda qué es la vivificación y por qué dentro de la iglesia Dios nos vivifica. Se ha dicho, hermanos, y no solamente se dice, eso es una realidad. Si usted toma algo que está contaminado, si usted toma una manzana, algún fruto, una papa, otro tubérculo, que esté contaminado, que esté podrido, que esté en el proceso ya de descomposición, y lo coloca al lado de algo que está bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Esto que está contaminado ¿va a qué? Va a dañar lo otro. ¿Es así o no es así? ¿Qué es la vivificación? ¿Alguno de ustedes ha comprado un producto de esos que son empacados al vacío?
¿Qué es estar al vacío? Le voy a explicar para que comprenda qué es la vivificación. Porque una cosa es un elemento que esté envasado o esté empacado al vacío, que es un proceso en el cual lo que se hace es sacar todo elemento externo que tenga que esté en el medio ambiente contaminado puede ser con el aire, con el oxígeno, con ciertas cosas que tienen bacterias, y eso es lo que produce que se contamine. De tal manera que lo que se hace al vacío es que el elemento está, hermanos, el recipiente está sin contaminación. Por eso hace que ese elemento, puede ser ese tarro de atún, de pescado, de cualquier otro elemento, pueda perdurar y conservarse en el tiempo. Puede pasar 2, 3, 4, 5 y más años. Si usted toma un pescado y lo deja en el ambiente, las bacterias que se mueven en el ambiente, ¿qué es lo que hace? Pero si está al vacío, ¿qué va a ocurrir? Cuando usted abre el elemento, usted va a encontrar en la etiqueta una recomendación que dice: después de abierto, consumas en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que se abre, inmediatamente el medio ambiente que tiene bacteria lo contamina y se descompone. Esta agua, hermanos, esos cositos de agua que tenemos, esto puede durar años porque está al vacío. Pero si esta agua se queda así, estancada, se contamina. Y ya el asunto hay que tomárnosla rápido, hermano. La vivificación precisamente es esto. Nosotros en Cristo, porque la vivificación se da es en. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 15 de su evangelio que lleva su nombre, él está diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido ¿a qué? El que permanece en mí y yo en él, este es el que da fruto, y su fruto permanece, porque separados de mí, ¿qué? Quiere decir que mientras que yo esté en Cristo, es como si el Señor, hermanos, en ese proceso me empacara al vacío. Y como yo estoy en Él, ¿qué hace Dios? Nos pone en el mundo. Primera de Corintios capítulo 6. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, y ya habéis sido ¿qué? Glorificados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace Dios? Nos llama, nos lava, nos justifica, nos santifica y nos pone otra vez en el mundo. Pero ¿qué hace que usted no se contamine otra vez? Si está en el mismo ambiente, porque ¿dónde nos movemos nosotros? Usted se mueve alrededor donde hay adulterio, hay fornicación, hay idolatría, hay hechicería, hay fornicación, hay mentira. Pero ¿qué hace Dios? Nos conserva. Y nos conserva porque estamos en Él. Pero si yo me salgo, es como si abrieran el empaque y otra vez me ponen en el ambiente. ¿Qué ocurre? Me contamino. Eso es la vivificación, que mientras estoy en Cristo, Dios se encarga de mantenerme santo. Y eso es lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros en la iglesia. En la iglesia estamos siendo formados a imagen y semejanza de Dios. Estamos siendo vivificados. En la iglesia hemos aprendido a amar a Dios y a respetar su nombre. ¿O no, hermanos? ¿Qué dice Pablo? En otro tiempo éramos blasfemos, ajenos.
Pero aquí hemos aprendido, hermano, a respetar a Dios. Aquí hemos conocido el camino, la verdad y la vida. Aquí hemos recibido revelación. Dios nos dio el entendimiento para conocer al que es ¿qué? Por eso estamos. Porque nos dio la revelación, el conocimiento. Amén. Nos abrió el entendimiento. Hermanos, teníamos una venda. Y Pablo dice, ajenos a la nueva vida en Cristo. Es más, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo. Pero cuando se manifestó el amor de Dios para con nosotros, nos salvó. No por obras que hubiéramos hecho, es por su gracia, aleluya. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Así que aquí hemos aprendido. Podemos decir que lo que somos se lo debemos a Dios y a su iglesia. Si alguien debe de tener sentido de pertenencia, es aquel que ha conocido a Dios. Si usted ha conocido a Dios, hermano, valore la iglesia. Valore y ame lo que Dios ama. Y valore la obra que Dios ha hecho en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Escuche esto para que vamos adelantando. La iglesia tiene dos partes: la espiritual y la humana. La naturaleza de la iglesia primero es espiritual porque se origina en Dios, porque nace del Espíritu y es guiada por el Espíritu y es la morada del Espíritu. Lo espiritual, hermano, es perfecto. Dios hace las cosas perfectas. Así que el diseño de Dios en la parte espiritual, hermano, eso no se cambia. Es perfecta. En lo espiritual, lo que Dios ha establecido, ya lo ha revelado, lo ha dado a conocer. Amén. Porque Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? No hay sombra de variación. Dios es perfecto. Lo que Dios ya ha hecho en la iglesia, lo hizo una sola vez y fue tan perfecto que fue suficiente para todo. Los fundamentos de la iglesia están firmes, no se cambian. La doctrina, hermano, es sana. Gloria al nombre de Jesús. De lo que es lo espiritual, eso no cambia. Perfecto. Pero la iglesia tiene una segunda parte, que es la humana. La humana nos habla de lo administrativo. Tenemos errores. Tenemos defectos, somos humanos. En esa parte humana nos podemos equivocar. En esa parte humana hay desaciertos. En esa parte humana a veces, hermano, tenemos discrepancias porque es lo humano. No obstante, aunque la iglesia es perfecta, pero los que estamos en la iglesia somos personas, somos seres humanos que nos equivocamos. No obstante, la escritura hace referencia que aún así Dios nos ve perfectos. Eso es diferente. Y ahora un momento la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 verso 7. Porque la iglesia tiene esas dos naturalezas, la divina y lo humano. Lo divino, hermano, perfecto, pero lo humano. Por eso nos equivocamos. Por eso alguien puede fallar.
Por eso hay errores, desaciertos, lo humano. Pero escuche esto. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 7? ¿Y libró qué? Oiga eso tan importante. ¿Y libró a quién? Al justo qué? Lot. Si usted hace un análisis, escuche esto que le voy a decir. La escritura presenta y nos enseña una cantidad de hombres. Todos los santos del Antiguo Testamento, los santos de la dispensación de la gracia. Y menciona a hombres de diferentes cualidades, virtudes. Hombres llamados hombres de fe, como presenta el capítulo 11 del libro de Hebreos, haciendo mención de una cantidad de hombres, mencionando a Noé, a Abraham, a Abel, Enoch, bueno, entre otros, David, entre otros muchos. Pero si usted mira todos esos hombres, todos con errores, con imperfecciones, hombres de fe, hombres temerosos, hombres que cuando Dios manifieste su reino, allá seguramente los vamos a encontrar y los vamos a ver, porque tienen un parte al lado del Señor Jesucristo. Y me llama la atención lo que dice el apóstol Pedro de Lot. ¿El justo qué? El justo Lot. Pero si usted mira la palabra del Señor, hermano, el capítulo 17 y 18 del libro de Génesis, si usted analiza Lot, usted podrá decir, pero si es justo con esa actitud. Porque es que una cosa es como Dios lo mira a usted y otra cosa es como el hombre nos mira a nosotros. Para Dios la iglesia es perfecta porque es la obra perfecta de Dios. Al punto, hermanos, que si Jesucristo se parara en este momento en las nubes, yo estoy convencido que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir a recibir al Señor en las nubes. Quiere decir que aquí hay un grupo santo y justo. Y Lot se equivocó allá, sí, como se equivocó usted y me equivoco yo. ¿Qué iba a hacer Lot? Y mire lo que dice Pedro, el justo Lot. Pero cuando vinieron los hombres de Sodoma, esos perversos, como menciona ahí el capítulo 1 de Romanos a partir del verso 19. ¿Qué dijo Lot? Porque lo que querían los hombres de Sodoma, que dice que desde el menor hasta el mayor se había ¿qué? Corrompido. Sáquenos esos hombres porque los queremos ¿qué? No, pero no era que los querían, Dios lo bendiga, saludar. Eso es conocer para nosotros. Eso entendemos bajo nuestro lenguaje y bajo la etimología de la raíz de nuestro idioma que proviene del castellano y del latín. Conocer sería presentarse. Conocer allá en el término hebreo, lo que querían ellos era violentarlos sexualmente. En otras palabras, los querían violar. Eso significa conocer allá. Porque no era un conocer a las buenas como en el caso de Adán, que conoció a su mujer y dio a luz su primer hijo que se llamó Caín, y la volvió a conocer y dio a luz a Abel, y la volvió a conocer y tuvo muchos hijos. Y José no conoció a su mujer, a María, hasta que no dio a luz ¿a quién? A su primogénito. O sea, no tuvo intimidad. Lo que querían estos hombres eran conocer en un acto violento.
O lo saca a las buenas o lo sacamos a las malas. ¿Y qué dijo Lot? ¿Cuál fue la respuesta de Lot? Lot se está identificando con ellos. No, hermanos. ¿Cómo va a llamar uno hermano un perverso de esos? Si vosotros sois mis hermanos y hacéis lo que yo os... Es que para ser uno hermano en la fe, yo le invito que abra y muéstreme allí, hermana Sarita, Primera de Corintios capítulo 1. Ahí está quiénes son los hermanos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1. Escuche. Pablo llamado a ser ¿qué? Escuche, ¿por la voluntad de quién? Verso 2, ahí están los hermanos. A la iglesia que está ¿dónde? En Castilla, en Corinto, en el 12, en Galacia, en Tesalónica, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados. Esa es la iglesia, los santificados que somos llamados a ser ¿qué? Santos en cualquier lugar que invocan. Esa es la iglesia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le hemos recibido nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios por su nombre. Esa es la iglesia. Pero lo llamando hermanos míos a los adúlteros, los perversos, los violadores. ¿Sabe qué dice Judas? Con tales personas ni siquiera les digamos bienvenidos para no participar de las obras infructuosas de la carne. Aún despreciemos que la ropa de ellos que está contaminada, o sea, la justicia de ellos. Eso es lo que significa la ropa, justicias. Porque los hombres se envuelven en mantos religiosos. Yo soy muy bueno, yo soy muy santo. No, santo es aquel que ha sido lavado, justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso a los santos que en cualquier lugar, y allá lo escribió Pablo hace más de 2 siglos, 2 milenios, escribió eso Pablo, en cualquier lugar. Y Pablo estaba pensando aquí en Colombia, en un barriecito de Medellín que se llama Castilla. ¿Será que aquí hay hombres y mujeres que invocamos el nombre de Jesús? En cualquier lugar donde se invoque el nombre. No obstante, aun cuando lo se equivocó, yo lo estaba llamando como justo. Justo. Porque como humanos tenemos errores. Hermano, Israel, ese pueblo tan duro, y Dios lo llama justo. Y son los mansos de la tierra. Y mansos y tirando allá. Sí, y son los mansos. Y si usted quiere conocer de este problema que estamos viviendo y quiere mejor información bíblicamente, venga el domingo que hará un estudio sobre el conflicto judío-palestino. Venga el domingo para que se dé cuenta que la maletica, vea, tiene que estar así ya lista. Porque en cualquier momento el que ha de venir vendrá y nos vamos. Tenga su maleta lista. Y si quiere saber qué dice la Biblia con respecto a lo que estamos viviendo, venga el domingo. Que en los 2 cultos voy a hablar de eso. Ahí estoy preparando el estudio para el domingo. En la primera y la segunda escuela dominical. Así que Israel sí son los mansos y mandando misiles, sí son los mansos. Mateo capítulo 5. Y son los justos que van a heredar la tierra. Y son los justos que van a heredar la tierra. Con errores y todo van a heredar la tierra. Y nosotros seremos los justos que vamos a heredar el reino de los cielos. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Con errores y todo.
El justo y era injusto, pero es el justo. Vea, hermano, el que comenzó la buena obra, ¿cómo dice Filipenses 1:6? Póngalo ahí, hermana. Creo que es Filipenses 1:6. Si no me falla la mente, porque después del COVID hasta los versículos lo olvidaron a uno. Efectos de la vacuna. Diga gloria a Dios. No me falló la mente. ¿Sí ve que, cómo dice Efesios 1:6? Estando persuadidos que el que comenzó en vosotros hace 1, 2, 20, 30, 40, 50 años, el que comenzó en vosotros la buena obra, que Dios te perfecciona, que Dios te va a hacer perfecto, te va a hacer perfecto. Así tengas errores. Es que, hermanos, podemos tener errores, eso sí. Una cosa es un error y otra cosa es un horror. Que ya son cosas diferentes. Una cosa es que yo me equivoque y me arrepienta, porque el que encubre su pecado, ¿qué? Pero el que lo confiesa. Pero otra cosa, hermano, que mantenga yo como el yoyo. ¿Cómo mantiene el yoyo? Baja. Es como la economía de Colombia, baja y sube. Como el dólar. Sube y otra que cae. Y otra vez. Y así hay cristianos. Pecan y se levantan. Pecan y se levantan. Y uno dice, bendito sea Dios. No han conocido a Dios. Y Pablo dice, para vergüenza lo digo, no han conocido a Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos dice, porque el que peca deliberadamente, tenga cuidado, no ha conocido a Dios. Todo tiene, hermano, un lugar. Pero claro, tenemos errores. El único hombre perfecto se llama Jesucristo. Tentado en todo, pero sin. El único ser perfecto, hermanos, como Dios y como hombre, Jesucristo. De ahí la importancia que lo divino se una a lo humano. ¿Qué es lo que hace que el hombre permanezca vivificado? Que lo divino se una a la vida. Que lo divino se una a lo humano. Porque es lo divino que fortalece lo humano, es lo divino que ayuda a lo humano, es lo divino que nos guía a toda verdad, es lo divino que nos sostiene, es lo divino que nos guarda, es lo divino. Lo que hace que usted tenga vida y se convierta en la sal y se convierta en la luz es Cristo. Es Cristo. Nosotros, hermanos, somos como la luna. La luna no brilla por luz propia. La luna toma su luz, es del sol. La iglesia toma la luz, es de Cristo. Nosotros brillamos no con luz propia. La luz nuestra no nos pertenece. Nuestra luz es el sol de justicia que se llama Jesucristo. Por eso no permita que nada, aleluya, se interponga entre usted y Dios. ¿Qué pasa cuando se interpone algo entre la luna y el sol? ¿Qué fenómeno ocurre? Inmediatamente la oscurece, porque se interpone. Usted no permite que esos rayos penetren. Pues, hermanos, no permita que nada se interponga entre usted y Dios, porque si algo se interpone, la luz ya no brilla en tu vida. Por eso algunos se han ido apagando, porque se han interpuesto adulterio, mentiras, una cantidad de cosas. Y claro, ya no le llega la luz. O si le llega un chorrito ahí que no alcanza, hermanos, a vivificar. No alcanza a alumbrar. Y por eso Cristo dijo, así alumbre vuestra luz, para que los hombres, aleluya, el mundo tiene que darse cuenta, hermanos,
que aquí en esta tierra hay una iglesia y ese es el testimonio que estamos dando. Para que cuando Cristo venga los hombres tengan que decir verdaderamente, había una iglesia, había un pueblo, habían hombres y mujeres que profesaron una fe, aleluya. Porque el día que Cristo recoja esta iglesia, la tierra nuevamente entrará en tinieblas. Porque lo que alumbra esta tierra se llama la iglesia del Señor Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad. Pero escuche esto para que sigamos avanzando. ¿Usted tiene afán? Tráteme serio. Escuche esto, las cosas van pasando y hay cosas que han quedado en el olvido, en el recuerdo y hacen parte de la historia. A ver, aquí hay unos muchachos que son jovencitos. Venga, hermano Duarte, venga un momentico, parece aquí. ¿Y usted por qué hizo así, Julie? Para que venga también, por haber agachado la cabeza. Vengan aquí, ustedes que son de una generación, vengan un momentito, tranquilo. Les voy a hacer unas preguntas sencillas de Apocalipsis, no se preocupen. Venga aquí. No, ustedes son de esta generación. A ver, los hermanos que hagan parte del siglo pasado, que den gloria a Dios. No, pues todos tan modernos. Por ahí hay un hermanito que estoy mirando que tiene como 90 años y se cree que calladito, hay poder, tiene mucha fe. No, los que somos del Antiguo Testamento, porque aquí más de uno es del Antiguo Testamento, que yo le aseguro una cosa, que Matusalén es joven al lado de él. Si yo les pregunto a ustedes, yo les voy a hacer unas preguntitas que los que son del Antiguo Testamento van a saber qué era eso. Pero los que sean del Nuevo posiblemente, si no han estudiado historia, no van a conocer. Si yo le pregunto a Julie, le pregunto a Sebas, ¿qué entiende usted por telecom? Julie, ¿alguna vez ha escuchado esa palabra? Es que telecom. No sabe. Momento. El que sepa es porque es del Antiguo Testamento. ¿Es así o no es así? ¿Qué es telecom? No sé. Hermano Albeiro, ¿qué era telecom, hermano Albeiro? Empresa de telecomunicaciones de Colombia. Empresa de telecomunicaciones de Colombia. ¿Se acuerda quién le tocó ir a Telecom a esas cabinitas? Si usted le tocó ir, era del Antiguo Testamento. Que le ponían una cajita uno así y uno demoraba como media hora para llamar. Y si tenía que empezar con el uno más, porque uno dice uno y después regresar. ¿Usted le tocó ese teléfono? La ruedita, eso era Telecom. 19, media hora. Y apenas le entra la llamada, dice que ocupado, bendito sea el Señor. Otra pregunta. Por eso hay cosas que se han quedado en el olvido. Eso pasó a la historia. ¿Qué era? ¿Escuchó alguna vez usted un instrumento que se podía escribir de marca Brother? ¿Qué era eso? Es que Brother. Silencio. Juni no sabe, no me vaya a decir brother, pastor en inglés, hermano. No hay poder. Entonces los muchachos dicen brother. ¿Qué era ese instrumento de marca Brother? ¿Cómo que no? Vamos a llamar uno del Antiguo Testamento por aquí. Hermana Marcela, ¿qué era eso de Brother? Usted pronto se acuerda. ¿Qué era? Una máquina de escribir. Una máquina de escribir. ¿Se acuerda porque hoy todo es computado? La maquinita esa que uno
que cuando uno terminaba de hacer la cartica, hermano, esas yemas reventaban, porque eso era duro. ¿Sí o no? Uno era que uno terminaba con ese golpecito. Porque usted no le tocó escribir en la brother. Vio que los muchachos del Nuevo Testamento no saben lo que es del Antiguo. ¿Alguno de ustedes escuchó la última pregunta? A ver, los del Antiguo, los que enamoraron con las tales esquelas, que era una esquela. ¿Cómo que no le han mandado una esquela? Duarte, ¿qué era la tal esquela? No sé, me imagino que una carta no. Es que el esposo del esqueleto, no señor. A ver los del Antiguo Testamento. ¿A quién le mandaron una esquela? La mana santa dice que ay a mí. ¿Se acuerda que conquistamos con la esquelita? ¿Qué era la esquela? Una cartica con... Era así, un papelito ahí bonito, que le echaban perfumito de colores, y uno ahí escribía la cartica, y allá la llevaba, y entonces allá Julieta leía lo que Romeo, y cogía esa cartica y... ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan? Ya pueden sentar. Muchachos, si son del Nuevo Testamento. Y aquí pudiéramos, hermanos, hablar de una cantidad de cosas que ya hoy la nueva generación no sabe eso. Ya la nueva generación, eso quedó por allá como historia. En el olvido de pronto los más antiguos. Sí, se acuerdan de todas esas cositas y algunos ya los tienen por ahí como una reliquia, como un recuerdo. Vea, hermanos, yo quiero decirle algo a la nueva y a la antigua generación. Hay una cosa que no puede dejar de ser, que ha sido fundamental en el crecimiento del ayer y lo será en el crecimiento en el hoy. Hay algo que ha permanecido bendiciendo y guardando hace más de 2000 años, que bendijo a la iglesia al principio, bendijo al pueblo de Israel desde el principio y que sigue permaneciendo hoy y que todos no podemos olvidar, y se llama el Espíritu Santo de Dios. No podemos dejar los principios de la iglesia, esos principios del avivamiento, de la búsqueda, del hablar en lenguas, hermano, es lo que ha sostenido esta iglesia ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Los antiguos experimentaron el poder de Dios y ustedes jóvenes también tienen que experimentar el poder de Dios. Aunque las cosas hayan pasado algunas en desuso, yo quiero decirle que el Espíritu Santo sigue vigente. Iglesia, no podemos olvidar lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. Esta iglesia nace con el Espíritu Santo y yo quiero decirle, esta iglesia se va a ir con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo falta en la iglesia, hermanos, nos morimos todos. No dejemos que la gloria de Dios. Israel un día perdió la gloria de Dios. La gloria de Dios fue traspasada. La gloria de Dios se les perdió a ellos. Es más, lo que está viviendo Israel hoy, ¿sabe qué es? No es otra cosa sino que Dios pausó el plan que tenía con ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo despreciaron. Porque a lo suyo vino y los suyos
Y como despreciaron la gloria de Dios, el Señor les dijo: voy a llamar a otro pueblo que no es mi pueblo para traerles celo a ustedes. Pero que nos guarde Dios, hermano, que nosotros perdamos lo que es más grande, en la gloria de Dios. Por eso hay que cuidar la santidad de la iglesia. El celo, el temor. Porque Israel perdió la gloria de Dios y por eso están viviendo lo que están viviendo. Porque lo despreciaron. No despreciemos. Algunos ni saben qué es eso de hablar en lenguas. ¿Por qué tú no sabes qué es hablar en lenguas? Algunos ni han sentido la presencia de Dios. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo está en la iglesia. Pasa como los muchachos, Telecom, Espíritu Santo. ¿Será que si hay Espíritu Santo? Claro, porque no hay una evidencia en la vida, porque no saben qué es sentir a Dios, porque no saben qué es, aleluya, hablar en lenguas. Creo que fue ayer, el martes, estaba hablando con el hermano Jesse, esposo de la hermana Sandra, el papá de la hermana Camila. Estoy allí donde él trabaja y conversando con él. Me contó un testimonio muy bonito y quiero compartírselo, para que usted se dé cuenta cómo es importante la gloria de Dios. Yo creo que este tema no lo voy a terminar, pero bueno. Resulta que la familia, el hermano, es de Cartago. Y entonces donde vive la familia del hermano hay un muchacho que es precisamente palestino. Se llama Mohamed, creo que si no me equivoco el nombre, Mohamed. Y alguien allí se enfermó y llamaron a los hermanos. ¿Ustedes por qué no oran por mí que estoy enfermo? Y ahí estaba Mohamed, que es palestino. Claro, él cree otras cosas, pero bueno. Se vinieron por la guerra hace muchos años, porque cansados de la guerra, de ese conflicto judío-palestino, y hace años viven en Colombia y ahí se radicaron en Cartago. Y estaba ese muchacho ahí y los hermanos comenzaron a orar, escuche, por la persona enferma. Y de un momento a otro el Espíritu Santo los tomó a ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y ese muchacho que se llama Mohamed, que estaba ahí, comenzó a escuchar lo que hablaban en lenguas. Cuando terminó la oración, que la oración fue en lenguas, se levantó ese muchacho asustado y le dijo a la hermana: usted me mintió, porque usted me ha dicho que no habla mi idioma, que usted no habla árabe, que usted no habla palestino, pero tú estabas hablando mi idioma, tú estabas hablando en mi lengua. Yo te escuché palpante y clarito lo que tú decías. Esa lengua pertenece a una tribu de mi país. Y la hermana inquieta le dijo: no, yo no sé hablar tu idioma, pero ella entendió lo que estaba pasando. ¿Y qué decía yo en lenguas? Y sabe que dijo Mohamed asustado: tú decías, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, el único Dios, y mi nombre es Jesucristo. Y yo entendí cuando tú me decías: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, el único Dios, y mi nombre es Jesucristo. Y ella le dijo: pues ese mensaje no era para mí, era para ti. Necesitamos volver a ese tiempo, mi hermano, donde la gloria de Dios se manifieste, donde Dios haga milagros, donde el Espíritu de Dios tome los cultos, donde los enfermos se sanen, donde los hombres hablen en lenguas. Creo que estamos viviendo el último tiempo, donde la iglesia necesita el combustible de Dios, la gloria de Dios. El que ha de venir vendrá y necesitamos. Aleluya, aleluya. No podemos dejar en desuso esas cosas.
Así como ya Telecom no existe, la Brother y otras muchas cosas se han renovado por otras. Yo no puedo dejar de renovar el Espíritu Santo. Podemos cambiar lo que sea, menos que la gloria de Dios esté en la iglesia. Yo puedo cambiar todo, menos cambiar a mi Dios. El que debe de reinar en esta iglesia Pentecostal Unida de Colombia se debe llamar Jesucristo. Hermano, Cristo viene. Esta es la iglesia del Señor. Por eso al principio hicimos unas preguntas. ¿Quién se cree iglesia? ¿Estás convencido que estás en la iglesia del Señor? ¿Estás convencido que Cristo viene? ¿Estás convencido que estamos viviendo el último tiempo? ¿Estás convencido que en cualquier momento dale un aplauso a la gloria de Dios? ¡Aleluya! ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es la iglesia. Y si estamos en la iglesia el Espíritu Santo se tiene que mover. En la iglesia tiene que haber bautismo en hablar en nuevas lenguas. En la iglesia debe de haber sanidad. En la iglesia debe de haber salvación. En la iglesia debe de haber arrepentimiento. Esta es. Puede cambiar el mundo, se puede renovar el mundo, pero Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será por los siglos.